Seguimos con las proteínas. Como ustedes sabrán, como ya habrán estudiado en alguna de las otras materias, tanto en anatomía como en fisiología y por ahí más adelante en genética, las proteínas es una inmensa cantidad de macromoléculas y de estructuras también que son responsables de la mayoría de las funciones de la célula. Nosotros vamos a hacer un abordaje desde la química de cómo están formadas las proteínas y sus diferentes características químicas. Para comenzar, ya lo vimos en la clase pasada un poquito, está formada por aminoácidos. Los ladrillos que forman a las proteínas son moléculas que vimos en la clase pasada, que son los aminoácidos. Los aminoácidos son, ahora ya vamos a ver en la próxima filmina, una molécula que está formada por un grupo amino, un grupo ácido y otro grupo característico. También podríamos decir como generalidades que todas las enzimas, que ustedes han escuchado nombrar, son proteínas. ¿Qué hacen las enzimas? Son catalizadores de diferentes reacciones químicas metabólicas. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un mecanismo, en realidad más que un mecanismo es una sustancia que acelera las reacciones químicas metabólicas. Por ejemplo, para que suceda una reacción química, eso vimos un poquito algo, puede ser que termodinámicamente estén dadas las condiciones para que suceda, pero cinéticamente, la cinética tiene que ver con la velocidad de esa reacción, puede ser muy lenta, puede ser que suceda, pero puede ser que suceda a una velocidad muy lenta que tardaría años en producirse. En cambio, en el cuerpo, como se producen millones de reacciones químicas permanentemente metabólicas, tanto catabólicas como metabólicas, son todas reacciones químicas que suceden con macromoléculas, las enzimas, las proteínas, una parte de las proteínas que son las enzimas, hacen de catalizador, aceleran esas reacciones. Sin la presencia de enzimas y de algunas vitaminas no se podrían producir tan rápidamente esas reacciones. Otra característica es el enlace peptídico. El enlace peptídico es el enlace entre un aminoácido y otro aminoácido, que se da, no vamos a profundizar mucho en esto, pero se da la unión entre el grupo ácido y el grupo amina, ¿bien? Que es característica de los aminoácidos. Entre esos dos se realiza el enlace peptídico y así se van uniendo todos los aminoácidos para formar determinado tipo de proteína. Como verán, son solubles en agua, eso depende, ahora lo vamos a ver, y forman diferentes tipos de estructura, tienen diferentes tipos de estructura, que es una característica de las proteínas. Entonces, hablando de los aminoácidos, aquí alguno me los ha tapado, la glutamina está tapada por mi cara, no la van a poder ver, pero estos son la totalidad de los aminoácidos. Lo increíble de todo esto es que las proteínas animales como las proteínas vegetales, y hay una inmensa cantidad de ellas, de diferente estructura, están formados por estas 20 ladrillos. Por la combinación de estas 20 aminoácidos se forman toda la totalidad de las proteínas en el reino animal y en el reino vegetal. Miren si no es maravilloso, ¿no? Ahí están clasificadas, como ustedes podrán ver, en alifáticas, aromáticas. Esa diferencia ya la estuvimos estudiando. Si son ácidos o básicos, los que son ácidos son los que tienen la tendencia a ceder un protón, a ceder un átomo de hidrógeno, un catión de hidrógeno. Esos son los ácidos. Y los básicos son los que tienden a tomar, ¿bien? El ácido, por ejemplo, cítrico, el limón. El limón, que es un ácido que tiende a ceder al medio un protón, un ion de hidrógeno. Y algo básico, por ejemplo,
por ejemplo la cal, que tiende a tomar, ¿bien? Tiende a tomar el amonio, tiende a tomar ese ion y forma otra molécula. Después tenemos hidróxilos sulfurados aminos, son los otros grupos funcionales. Miren, acá yo no les puedo acercar, pero para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, la glicina. La glicina se abrevia con estas letras GLI, así se la conoce desde la química. La GLI es el aminoácido glicina, que está formado, miren, por un grupo, el grupo amino, NH2 acá, el grupo ácido, carboxilo, carbono, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, bien, este es el grupo carboxilo, y acá tiene un hidrógeno y acá tiene otro hidrógeno más. La glicina es la más simple de todas, bien, que tiene simplemente dos grupos, dos hidrógenos. Después, por ejemplo, tenemos acá la prolina, por ejemplo. La prolina acá, ustedes fíjense que tiene un grupo amina y tiene un grupo cerrado. Aquí tiene un grupo cerrado de carbonos. Después tenemos el ácido glutamínico, por ejemplo acá, que se abrevia con la palabra glu, que tiene dos ácidos. Miren, si ustedes ven acá, tiene un carbono con dos oxígenos. Bien, esto también es un grupo hidroxilo, bien, un grupo ácido, aparte del grupo ácido y el grupo amino que lo caracteriza. Y así podríamos ir definiendo a cada uno de los 20 aminoácidos. Estos 20 ladrillos forman la totalidad de todas las proteínas. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo se van formando estas proteínas, que de acuerdo a ese grupo funcional característico que tienen, eso va determinando la estructura de la proteína. Lo vamos a ver mejor en esta filmina. Estas son las estructuras de las proteínas. Tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y una cuaternaria. ¿Qué es la estructura primaria? La estructura primaria es, como ven aquí, cómo se van hilvanando uno por uno los diferentes aminoácidos. Ustedes, para que se den una idea, una proteína puede tener entre 100 hasta 1000 aminoácidos, uno unido con el otro, bien, a través de ese enlace peptídico. ¿Qué pasa? Al ir enlazándose uno con otro, como ven ahí, esto también forma una estructura secundaria. La estructura secundaria es como la estructura que va tomando esa cadena de acuerdo a esos grupos funcionales propios de cada uno de esos aminoácidos, hace que tenga dos tipos de estructura. Uno se llama beta plegada o hoja plegada y la otra alfa hélice, hélice alfa. Una estructura es como una especie de sinfín. La hélice alfa, para que se den una idea, es una especie de helicoide, de sinfín, que se va dando esa estructura por la característica que tienen esos grupos funcionales. ¿Por qué? Porque a cada lado, tanto para afuera como para adentro, van quedando diferentes grupos funcionales característicos de cada aminoácido que hace las diferentes funciones químicas que va a cumplir luego la proteína. La beta plegada es más simple, directamente se va plegando de esta manera. No es helicoide, sino es como una especie de hoja plegada, como ven ahí. Después, a medida que esto se va enrollando de alguna manera, forma la estructura terciaria. Ustedes imagínense, como vimos aquí, esta es como una simulación de una proteína.
Imagínense que por momentos es alfa hélice, por momentos beta plegada, y todo esto va armando la estructura terciaria, que es como la estructura, puede ser globular, como en este caso, o puede ser también tipo fibra, como la carne, por ejemplo. La carne son proteínas, principalmente, proteínas fibrosas, son alargadas. En cambio, esta es una proteína globular, por ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos es una proteína globular, imagínense algo como eso. Y después tenemos la estructura cuaternaria, que es cuando se mezclan, se combinan, mejor dicho, varias estructuras terciarias que pueden ser de diferentes proteínas o también puede ser también alguna otra macromolécula, puede ser un glucósido mezclado con una proteína o también puede haber también un fosfolípido. Esas forman las estructuras cuaternarias. Ya es una mezcla de macromoléculas. Entonces, algunos ejemplos básicos, porque nosotros una de las cosas que vamos a producir es proteína. Esta proteína la produce tanto los animales como los vegetales, van produciendo, sintetizando, ¿no? Sintetizando, metabolizando, a través de la energía, a través del sol, a través del agua, a través del alimento, en el caso de los animales, que también es energía solar, principalmente, a través de los metabolismos de la maquinaria que tenemos metabólica, van sintetizando estos aminoácidos y a la vez se sintetizan estas proteínas que tienen funciones estructurales, eso lo van a ver mejor en otras materias, tienen funciones también en la circulación, por ejemplo los glóbulos rojos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Esa proteína lo que hace, transporta el oxígeno. El oxígeno se transporta en la sangre a través de un átomo de hierro que tiene esa proteína en su interior y a través de una reacción química va transportando el oxígeno. Después también tiene funciones estructurales, funciones de defensa, funciones metabólicas, por ejemplo, y funciones, las enzimas son todas proteínas y bueno, y producen diferentes, ayudan a realizar reacciones como hablábamos anteriormente. Las principales, como ven ahí, es la carne. La carne está formada por proteínas de estructura terciaria que son fibrosas. Después tenemos el huevo, por ejemplo, la clara y la yema, están formados por diferentes tipos de proteína. Hay como, ahora bien no recuerdo, pero creo que en la yema hay 3 tipos diferentes de proteína que tienen diferentes estructuras. Y la clara tiene otro tipo de proteínas que tienen otras características. ¿Por qué? Porque están formados por diferentes cadenas de aminoácidos y también tienen una diferencia en su estructura secundaria también. Y después tenemos los cereales, las oleaginosas, tienen también en su composición un alto contenido de proteínas. Algunos más tienen almidón, carbohidratos, otros, las legumbres, tienen principalmente una mayor cantidad de proteínas. La diferencia de la proteína, como le digo, es la estructura. Puede ser primaria, puede ser secundaria y están formados por diferentes aminoácidos. Una cosa que les quiero mencionar es que para el ser humano hay aminoácidos esenciales, que son 9, que los tenemos que consumir. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los sintetiza. Ustedes habrán escuchado mencionar alguna vez que hay el omega 3, por ejemplo, es un ácido graso esencial porque nosotros en nuestro metabolismo no lo sintetizamos. Entonces lo tenemos que ingerir porque es necesario para algunas funciones. Y también los aminoácidos esenciales, que son 9, que ahí están marcados también. Están marcados los que tienen, estos son los esenciales, los puntitos.
y son fundamentales porque no